Hay un lugar en el alma donde la verdad no es una opinión fugaz, sino una necesidad intrínseca, un movimiento de la razón en busca de su propio centro de gravedad. Es en este silencio absoluto donde se manifiesta el verdadero despertar, no como un destello místico proveniente del exterior, sino como la claridad más aguda y racional que surge desde lo más profundo del interior del ser. Y es de esta profunda alianza entre el alma y la razón que nacen las conexiones más raras, aquellas que Aristóteles nos invitaría a llamar encuentros de esencia. Respira, amigo, siente el punto de equilibrio dentro de ti. Aristóteles, en su eterna observación de la naturaleza humana, enseñó que la virtud no es un acto aislado de bondad o heroísmo, sino un estado del ser, un hábito forjado por la práctica constante de encontrar el punto medio, el punto exacto donde el exceso y la deficiencia se anulan mutuamente. Es en este centro tranquilo, este refugio de la razón, donde realmente comienza tu viaje interior, y es desde allí que comienzas a ver más allá de la ruidosa superficie del mundo, descubriendo lo que él llamó la forma esencial de las cosas. El mundo contemporáneo, sin embargo, es una ensordecedora sinfonía de desequilibrio. Vivimos inmersos en el drama de la comparación, en la búsqueda incesante de validación externa, y en una carrera que no tiene meta, solo agotamiento. Pregúntese, ¿de qué sirve la velocidad si el camino es equivocado? ¿De qué sirve la abundancia material si el alma siente una carencia que ninguna riqueza puede suplir? Aristóteles nos recordó que cada acción, cada movimiento en la vida, nace de un principio interno, y el propósito último, el telos, de todo ser humano, es lograr el florecimiento, o eudaimonia. Pero ¿cómo florecer cuando el alma está dispersa, fragmentada por apetitos e impulsos que la razón aún no ha logrado domar? El despertar del alma, a la luz de la filosofía peripatética, no es una iluminación repentina, sino una lenta y deliberada toma de posesión de la razón sobre el impulso. Es entonces cuando el individuo finalmente decide ser el artesano de su propio carácter, el jardinero que poda el exceso y nutre la esencia. Es el momento en que el alma pasa de la potencialidad de ser virtuosa a la actualidad de la virtud. El alma despierta es aquella que opera con excelencia, o arete, en su función más elevada, la función de la razón. Cuando el alma duerme, reacciona. La arrastran las pasiones momentáneas, la envidia social, el miedo a ser insuficiente, vive en una falta de coraje, cobardía o en un exceso imprudente. Templanza. No tiene eje. La vida de un ser humano que no ha despertado su razón es una serie de oscilaciones dramáticas, siempre buscando lo que hay afuera, en un vano intento de llenar el vacío adentro. El alma despierta, por el contrario, actúa. Ella elige, utiliza la razón práctica para determinar qué es bueno, no solo por el momento, sino para toda una vida bien vivida. Reconoce que la verdadera felicidad reside en la actividad virtuosa del alma, una felicidad que no puede ser robada por desgracias externas, pues su fundamento es interno e inquebrantable. Este es el punto de partida crucial para comprender lo que significa el reconocimiento en lo invisible. Para ver la esencia del otro, la propia esencia debe ser clara y bien definida. La niebla de la ignorancia y el desequilibrio impide la visión, tanto interna como externa. Si el sonido de estas reflexiones resuena con tu propia búsqueda de claridad y equilibrio, si el camino intermedio que nos señala Aristóteles resuena con tu verdad interior, te invito a unirte a esta comunidad. Deja tu me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos, apoyados en la razón y la búsqueda de la excelencia que sustenta el buen vivir. Continuamos nuestra meditación sobre este despertar, el conflicto más profundo al que nos enfrentamos hoy y que Aristóteles ya observó en su época, es la confusión entre el bien aparente y el bien real. Confundimos el placer con la felicidad y el éxito material con un propósito. Imaginemos dos personas. Una vive buscando aplausos y acumulando bienes. Tiene una vida de exceso, pero no puede parar, ya que el silencio revela su alma vacía. El otro vive con moderación, invirtiendo en el desarrollo de su carácter y en el estudio de la verdad. Tu vida externa puede ser menos ruidosa, pero internamente es rica. La primera, aunque sonriente, vive en el dolor de la insostenibilidad, intentando superar a todos los que la rodean, abandonando el camino del medio, aquel en el que el alma se fortalece. El segundo encontró su centro. El alma no despierta, es prisionera del impulso. Está gobernado por el deseo inmediato, por la necesidad de una gratificación instantánea. Descuida el futuro en nombre del presente fugaz. Para Aristóteles, este es el estado del hombre vicioso, no porque sea puramente malo, sino porque es irracional y por lo tanto menos humano, ya que la razón es nuestra característica definitoria. El drama interno se manifiesta como el dolor de la comparación, cuando el alma no tiene un telos claro, un propósito final, un objetivo bien definido, o toma prestados los objetivos de los demás. Se mide según los estándares sociales,
la casa, el auto, el título, y siempre siente que se queda corta. Este dolor es el sufrimiento de la desconexión de la razón. La persona se convierte en un eco, nunca en una voz. Ella es la falta de confianza en uno mismo y el exceso de vanidad. Dos caras de una misma moneda desequilibrada. ¿Qué es entonces el verdadero despertar? Es el momento en el que te vuelves hacia adentro y preguntas, ¿qué es bueno para mí? No lo que es placentero, no lo que es fácil, sino lo que me permite operar con mi máxima excelencia. Este cuestionamiento es el primer rayo de luz del alma que despierta. Esta alma despierta comprende que la virtud es el camino hacia la libertad. El hombre virtuoso no es aquel que resiste heroicamente las constantes tentaciones, es aquel que por costumbre ya no se deja tentar por lo menor. Tus deseos ya se han alineado con la razón. Naturalmente desea el bien. El alma despierta ha trascendido la lucha constante entre el exceso y la carencia y ha alcanzado la serenidad de la moderación. Es en este estado de claridad interior, de autocontrol racional, que el individuo se vuelve capaz de reconocer la misma claridad en los demás. El alma despierta vibra en una frecuencia de esencia, no de apariencia. Cuando decimos que dos almas despiertas se reconocen en lo invisible, no estamos invocando un misticismo etéreo, sino la más pura y clara resonancia de la razón. Imagine dos arpas afinadas con la misma nota fundamental. Puede que estén separados por una gran habitación, y, sin embargo, cuando uno vibra, el otro inevitablemente resuena. Lo invisible aquí es el campo de resonancia de la forma esencial, el propósito alcanzado, la virtud en plena actividad. El encuentro no es casual, es inevitable. No sucede porque persiguieran la misma pasión o el mismo hobby, sino porque alcanzaron el mismo estado de excelencia interna. La mayoría de las conexiones humanas son superficiales, basadas en la utilidad, lo que el otro puede darme, o el placer, cuánto me entretiene el otro. Se trata, según Aristóteles, de formas inferiores y frágiles de amistad, condenadas a disolverse cuando cambian las condiciones externas. El amor basado en la esencia, sin embargo, es amistad en su forma más elevada, la amistad que él llamó amistad por virtud. Para que dos almas puedan reconocerse en este nivel invisible, es necesario que ambas hayan hecho el arduo trabajo de pulir su carácter. El despertar es, por tanto, la condición previa para el reconocimiento. La gran ironía es que, a medida que buscamos sin cesar encajar en el mundo y ajustarnos a las expectativas externas, perdemos la forma esencial que nos haría visibles para quienes realmente importan. Lo invisible es, de hecho, lo más cercano a la esencia, es lo que la razón comprende y lo que los ojos físicos no pueden tocar. El alma despierta se da cuenta de que su viaje es solitario, en el sentido de que nadie puede recorrer el camino de la virtud por ella. Sin embargo, es precisamente asumiendo esta soberanía interior que se vuelve capaz de un encuentro profundo y sostenible con el otro. El individuo auténtico no necesita de los demás para completarse, sino que quiere que los demás compartan y multipliquen la excelencia. Esta búsqueda interior nos lleva a un umbral. Hay una parte del alma que solo despierta y se vuelve perceptible para otra alma despierta, cuando encuentras y sostienes tu punto de equilibrio. Hablaremos a continuación de esta puerta interior, de la naturaleza de esta frecuencia vibratoria de la virtud, y de cómo esta resonancia se manifiesta en un mundo caótico. Se han puesto los cimientos. Ahora nos miraremos en el espejo del otro. El alma solo ve el reflejo que está dispuesta a hacer, y es a partir de esta disposición, de este riguroso alineamiento de la voluntad con el principio de la razón, que el despertar se manifiesta no solo como un acontecimiento interior, sino como un poder que irradia y busca su correspondencia en el mundo exterior. En la primera parte de nuestra contemplación, abordamos el arduo camino que debe seguir el individuo para despertar primero su propia esencia, el camino de la virtud como punto de equilibrio necesario para que el nous, el principio racional, pueda operar en su plenitud y claridad. Pero ¿qué pasa cuando esta claridad se vuelve tan intensa que trasciende los límites del propio ser y se proyecta, sutilmente, para encontrar otra alma que vibre en la misma frecuencia de la verdad? Aquí es donde la metafísica del encuentro se convierte en la forma más elevada de ética, ya que la virtud, una vez compartida, deja de ser solo una búsqueda individual de eudaimonia y se transforma en una fuerza que da forma a la realidad compartida. Lo invisible de lo que hablamos no es el misticismo de lo oculto, sino aquello que está más allá de la percepción inmediata de los sentidos, el dominio de la esencia y el propósito. Dos almas despiertas se reconocen, no por la mirada que intercambian en un mercado, ni por el sonido de su voz, sino por la resonancia silenciosa de sus respectivos dientes. Aristóteles nos enseñó que cada cosa tiene un propósito inherente, y la excelencia. La humanidad se logra cuando la razón guía la acción hacia este propósito. Cuando dos personas se dedican con inquebrantable seriedad a la manifestación de su esencia más elevada, están, por definición,
caminando por caminos paralelos que inevitablemente convergerán en el reino de la verdad compartida. Imaginemos dos ríos que nacen en montañas distintas, pero que, tras largos y tortuosos recorridos, descubren que ambos desembocan en el mismo océano de lucidez. No necesitan mapas ni señales visibles para saber que pertenecen al mismo destino final. Su viaje común es la búsqueda de la virtud misma. El reconocimiento, en este sentido, es la consecuencia inevitable de un riguroso trabajo interior. No se trata de una predestinación mágica que anula la libertad de elección, sino de una afinidad construida a través del esfuerzo ético y la disciplina mental. El principio de claridad racional es nuestro único radar fiable. El mundo, lleno de pasiones desenfrenadas y desviaciones del camino medio, intenta constantemente cegarnos y dispersarnos. El desequilibrio emocional, la envidia, la búsqueda incesante de placeres efímeros, todo ello genera ruido, y donde hay ruido la razón no puede comunicarse. El encuentro de dos almas despiertas, por tanto, solo se produce en la quietud conquistada. Si uno de los individuos todavía está inmerso en el torbellino del exceso o la deficiencia, ya sea en la arrogancia de la presunción, o en la apatía de la cobardía, el radar de la esencia fallará. Cuando la razón se convierte en la única guía, destila la verdad de las experiencias, purificando la percepción. Este proceso de purificación mutua es lo que llamamos filia, la amistad más elevada. Aristóteles destacó la amistad virtuosa como la forma más perfecta de relación humana, aquella en la que los individuos se aman por lo que son en esencia, y no por los usos o placeres que pueden ofrecer. Cuando se produce el reconocimiento en lo invisible, es esta filia virtuosa la que se manifiesta en su máximo grado, porque lo que uno reconoce en el otro es la manifestación de la razón misma que busca la excelencia. El efecto inmediato de este reconocimiento es la amplificación de la virtud. Piense en la acción moral como una antorcha. Si un individuo lleva esta antorcha a una habitación oscura, ilumina su propio viaje. Pero cuando se juntan dos antorchas con llamas idénticas y fuertes, el ambiente no solo se vuelve 2 veces más brillante, sino que también se vuelve más brillante. La luz irradia exponencialmente, disipando sombras que antes parecían insuperables. El camino hacia la excelencia humana es intrínsecamente difícil y está plagado de tentaciones a desviarse. Pero cuando tenemos delante un espejo racional, un ser que comparte el mismo rigor ético, resulta mucho más difícil justificar la pereza moral o intelectual. La otra alma despierta actúa como un correctivo sutil y constante, no a través de la crítica o el juicio, sino a través de su propia presencia. Si te propones alcanzar el punto de equilibrio, pero ves en los demás una manifestación tan pura de este equilibrio que tu propia imperfección se revela en contraste, te sientes naturalmente impulsado a la corrección. No se trata del doloroso proceso de comparación motivado por la envidia, sino del noble impulso generado por la admiración de la virtud. La claridad que surge de la razón mutua trasciende la necesidad de una comunicación verbal compleja. En el silencio contemplativo compartido, hay una comprensión que elimina la necesidad de largas explicaciones. Cuando ambos seres operan desde el nous, comprenden el propósito de la acción del otro, el motivo de su elección, el dilema moral que los mueve. Esta comprensión silenciosa es la que sustenta los grandes viajes, ya que elimina la fricción de las dudas y malas interpretaciones que destruyen los vínculos humanos basados únicamente en la pasión o la utilidad. Pero lo que este reconocimiento requiere, sobre todo, es el coraje de abandonar la ilusión del control individual absoluto. Muchas personas están parcialmente despiertas, reconociendo la importancia de las virtudes, pero dudando en permitir que otro ser humano participe plenamente en tenerlas. Existe un temor inherente a que abrirse a otro ser pueda distraernos de la misión misma. Aristóteles, sin embargo, nos recuerda que el hombre es un animal social y que la forma más elevada de vida, la vida contemplativa y racional, florece mejor en compañía de aquellos que buscan el mismo bien supremo. La unión de propósitos no es una fusión donde las individualidades se anulan entre sí. Es una sinergia donde la individualidad se fortalece mediante una visión compartida. El alma despierta, al reconocerse en el otro, obtiene la confirmación de su propia cordura. En un mundo que muchas veces celebra el desequilibrio y confunde el placer momentáneo con la felicidad duradera, eudaimonia, tener un compañero en la búsqueda de la verdad, es tener un faro que impide perderse en las tormentas de la opinión pública y las costumbres corruptas. Sin embargo, el desafío de mantener esta reunión continúa. El despertar no es un destino estático, sino un estado activo del ser que requiere una práctica constante de la virtud, el reconocimiento. Lo invisible es un punto de partida para una mayor responsabilidad. Ahora bien, el desvío no solo afecta a uno mismo, sino también a la integridad de la pareja. Si un alma comienza a ceder a la tentación del exceso,
La otra siente el peso de este desequilibrio, no como un fracaso personal, sino como una distorsión en el campo de fuerza de la virtud que han construido juntos. Por eso la disciplina se convierte no solo en un imperativo personal, sino en un deber mutuo. La virtud, como enseñó Aristóteles, es un hábito, una disposición adquirida por la práctica constante del camino medio. Cuando dos almas comparten esta práctica, crean un ambiente de crianza recíproca donde la excelencia es el estándar, no la excepción. Se convierten mutuamente en modelos vivientes de la ley moral, recordándose mutuamente que el verdadero placer reside en la acción correcta y la contemplación de la verdad, no en la satisfacción de los apetitos sensoriales que nos unen a la animalidad. El verdadero propósito de este encuentro es, en última instancia, elevar la calidad de la contemplación misma. La vida contemplativa es la forma más elevada de vida humana, la más divina, ya que es donde el nous conecta con la verdad eterna. Cuando dos almas comparten la visión, pueden contemplar juntas, discutiendo formas, propósitos y causas primeras, con una profundidad que sería imposible en soledad. La claridad de uno ilumina el punto ciego del otro, y la verdad se revela más plena, más multifacética. El reconocimiento en lo invisible, por tanto, no es la búsqueda de una mitad perdida para llenar un vacío, pues el alma despierta ya está completa en su esencia. Es la búsqueda de un compañero de excelencia, alguien cuyo ellos armonice con el suyo, permitiéndoles a ambos alcanzar alturas de virtud y comprensión que serían inalcanzables de forma aislada. Es la unión de dos totalidades que, juntas, forman un nuevo y más poderoso principio activo en el mundo, orientado hacia el bien. Este camino, lleno de responsabilidad y razón, es la negación de la superficialidad. El mundo moderno nos invita a la gratificación instantánea y a la falta de atención. La mayoría de las personas pasan su vida buscando almas que alivien su desequilibrio, en lugar de buscar almas que exijan su excelencia. El reconocimiento invisible rompe con esta lógica, impone rigor, honestidad intelectual y el coraje de ser quien realmente eres, porque la otra alma ve a través de tus máscaras y solo espera tu esencia. Y es precisamente en la aceptación de este rigor donde reside la verdadera paz. Dos almas que se reconocen en lo invisible encuentran un refugio de la inutilidad del mundo, un espacio donde la razón es soberana y la virtud es la única moneda de intercambio. Este santuario mental y espiritual es lo que permite que el florecimiento, eudaimonia, sea una realidad sostenible. La alegría de este encuentro no es el éxtasis momentáneo de la pasión, sino la satisfacción profunda y tranquila que proviene de la acción alineada con el propósito más elevado. En el siguiente paso, profundizaremos en la manifestación práctica de esta unión, explorando cómo la filia virtuosa se convierte en la base de un legado duradero y cómo la razón compartida resiste las tentaciones de la mediocridad. Pero por ahora, mantén el pensamiento. Hay una parte del alma que solo despierta cuando encuentras tu punto de equilibrio y permites que otro ser igualmente equilibrado comparta la visión. Se trata del poder transformador de esta doble contemplación del que hablaremos a continuación, y de cómo nos revela la verdadera naturaleza de la eternidad. La verdad, cuando es compartida por dos conciencias despiertas, deja de ser una luz solitaria y se convierte en el fuego que purifica el mundo. Viajamos extensamente por este camino de introspección, examinando la naturaleza del despertar individual y el momento sublime en el que ese despertar se refleja en lo invisible. Hablamos de un reconocimiento que no necesita palabras, de un acuerdo silencioso forjado en el horno de la esencia. Ahora llegamos a la culminación de este viaje, la comprensión definitiva de lo que sucede después del reconocimiento. Si el despertar fue el fundamento y el reconocimiento la puerta, lo que surge sobre este terreno es la verdadera obra de la vida virtuosa. Esta no es una unión por la comodidad, ni por la utilidad transitoria que ofrecen la mayoría de las conexiones humanas. No es el matrimonio de pasiones, que Aristóteles clasificó como la forma más baja de filia, amistad o amor, sujeta a la mutabilidad del placer. Es la fusión en la excelencia, la amistad perfecta, la comunión de la virtud. Cuando dos almas despiertas se reconocen entre sí, se convierten en la encarnación misma de eudaimonia, en forma dual. El florecimiento humano, que para Aristóteles era el fin último de la existencia, deja de ser una búsqueda individual y se convierte en un estado compartido, mantenido y mejorado por la presencia constante de los demás. Piense en dos bombillas que, por sí solas, apenas pueden iluminar una habitación oscura. Cuando se colocan una al lado de la otra, su luz no solo duplica su intensidad, se multiplica, disipando las sombras que antes parecían invencibles. El reconocimiento en lo invisible establece un pacto silencioso de excelencia. A partir de ese momento, la virtud no es solo una elección interna, es un requisito ineludible.
el individuo despierto que duda o se desvía del camino medio. Ese punto de equilibrio entre el exceso y la deficiencia encuentra un recordatorio innegable en los ojos de la persona reconocida. El otro no juzga con la dureza de la ley, sino con la claridad de la esencia. Se convierte en el espejo más puro, el que refleja no su apariencia, sino su poder no realizado. Si uno es propenso a la cobardía, el otro le recuerda, con su propia firmeza, el coraje necesario. Si uno se entrega a la intemperancia, el otro, con su sereno equilibrio, restablece el orden. Este es el gran fruto de esta unión, la imposibilidad del estancamiento moral. El proceso de mejora continua, arete, se convierte en un diálogo ininterrumpido. Vivir la virtud se vuelve más fácil, no porque los desafíos hayan disminuido, sino porque la práctica de la virtud ahora tiene un testigo y un socio, alguien cuya existencia misma está en sintonía con tu frecuencia más alta de razón. Respira profundamente y siente el peso de esta verdad. La mayoría de las personas viven bajo el peso de la desaprobación externa o el peso de los elogios vacíos, pero la pareja despierta vive bajo el suave yugo de la necesidad filosófica. Necesitan ser virtuosos unos con otros, porque solo entonces el canal invisible de reconocimiento y comunicación permanece abierto. Si uno de ellos cae en la ilusión o la adicción, la melodía se rompe, y el precio es la pérdida de la claridad que proporciona el otro. Así, el amor virtuoso se convierte en la mayor motivación para la superación de uno mismo. No es el miedo a la pérdida del otro, sino el miedo a la pérdida de la propia visión, lo que el otro tiene. Lo que emerge es una nueva forma de logos, la razón que ordena y da significado. Individualmente, cada alma que despierta lucha por ordenar el caos de las pasiones y el mundo sensorial. Sin embargo, en conjunto, la razón de uno complementa la del otro, formando un sistema de navegación intelectual y moral casi infalible. Pueden descifrar las complejidades del mundo, discernir la justicia de la injusticia y planificar acciones dirigidas al bien común, con una precisión que el individuo aislado rara vez logra. No solo ven el propósito de sus vidas, ven el propósito que pueden construir juntos en el mundo. Este es el clímax de la filosofía práctica de Aristóteles. La filosofía no es solo contemplación silenciosa, es una acción virtuosa. ¿Y qué acción puede ser más virtuosa que construir, junto a un igual reconocido, un refugio de claridad en medio de la niebla de la ignorancia humana? Sin saberlo, se convierten en un faro. La propia estabilidad y serenidad de su unión, basada en principios inmutables y no en emociones fugaces, irradia una calma que afecta a quienes los rodean. Demuestran, con su ejemplo vivo, que el equilibrio no es una utopía, sino una realidad accesible a través de la razón y la práctica rigurosa. Su papel, a partir de ahora, trasciende la felicidad individual. Su telos compartido es, en cierto modo, metafísico, mantener encendida la llama de la verdad. Entienden que el mundo está lleno de fragmentos de propósito, pero que la totalidad de la existencia solo puede captarse cuando uno vive en consonancia con su propia esencia y, fundamentalmente, cuando esa esencia encuentra resonancia en otro. Esta conexión, por estar basada en la esencia inmutable y la virtud racional, es inmune a las grandes corrosiones del tiempo, la distancia física y la muerte. El reconocimiento no está ligado al cuerpo ni a las circunstancias. Habita el nous, la parte más divina e inmortal del alma, la facultad de la razón pura. Si la conexión se basara en la apariencia, el envejecimiento la destruiría. Si estuviera basado en la utilidad, el cambio de fortuna lo desharía. Pero por estar anclada en la virtud, que es la única riqueza que el alma puede acumular y que no puede ser robada, permanece. Por tanto, la separación física es solo una ilusión para el alma despierta. El individuo reconocido lleva consigo la claridad del otro, la certeza de que su camino hacia la excelencia no es solitario. La ausencia del cuerpo no significa la ausencia de la esencia. El recuerdo de la virtud del otro sirve como guía constante, una voz interior que cuestiona y alienta, moldeando acciones y elecciones. La vida se convierte en un diálogo continuo, aunque no haya palabras. Llegamos entonces a la conclusión definitiva sobre el reconocimiento en lo invisible. No es un destino romántico, aunque puede contener el más profundo de los amores. Es un imperativo filosófico. El encuentro de dos almas despiertas no es una recompensa al esfuerzo, sino el llamado final a la plenitud del ser. Es el momento en que la individualidad se expande hacia la dualidad, y esta dualidad se convierte en la base para el servicio y manifestación de la razón pura en el mundo material. Se convierten en una prueba viviente de la cosmología de Aristóteles, que la naturaleza no hace nada en vano. Si la naturaleza dotara al hombre de razón, debe tener un propósito último por esa razón. El propósito no es solo sobrevivir o sentir placer, sino actuar, de acuerdo con el principio más elevado de la razón. Cuando dos almas hacen esto al unísono,
logran la máxima estabilidad, la felicidad autosuficiente, que es la meta de toda vida moral. El reconocimiento invisible es la certeza de que no estás loco en tu búsqueda de la verdad. Es una validación de que el estrecho camino de la virtud, que tan a menudo parece solitario e incomprendido, es de hecho el camino que conduce al florecimiento. Y lo más importante, es la certeza de que, en medio del vasto universo, hay al menos otro ser cuya esencia vibra en la misma frecuencia que la tuya, dispuesto a caminar a tu lado, no por necesidad, sino por elección racional y virtuosa. Quienes regresan a su propio centro, encuentran la fuerza que nunca perdieron. Aristóteles decía que el alma florece cuando elige el equilibrio. Pero te digo, el alma florece más intensamente cuando encuentra un compañero que la ayuda a mantener este equilibrio, un compañero de viaje que reconoce la belleza de su esencia y exige, a través de su presencia, que vivas a la altura de tu mayor potencial. Lo invisible se convierte en el fundamento de lo manifiesto. La búsqueda termina, comienza la vida plena. Si estas palabras iluminaron algo en ti, deja tu comentario. Comparte lo que sentiste sobre el florecimiento de la virtud en la unidad. Reflexionemos juntos, crezcamos juntos y avancemos hacia el equilibrio que enseñó Aristóteles. Y si deseas continuar este viaje de conciencia y razón poética, donde exploramos la naturaleza del ser y la búsqueda de la excelencia, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Aquí, tu mente siempre encontrará un lugar para respirar y tu espíritu encontrará espacio para la contemplación profunda. Gracias por seguir esta reflexión hasta su final definitivo. Que la claridad de la razón guíe tus pasos hacia tu propio punto de equilibrio. Nos vemos pronto.